En 1936, la capacidad de producción de la industria bélica alemana triplica a la francesa. Sus ejércitos de tierra y aire se rearman y fortalecen visiblemente al sur, mientras que la marina alemana se renueva con la bendición de los británicos. De hecho, su rearme no comenzó con la llegada de Hitler al poder, sino mucho antes, desde 1922. ¿Te sorprende? Eso es lo que te propongo ver hoy. Después de entender el origen del rearme alemán, es esencial comprender la base en la que se apoya. Tras la Primera Guerra Mundial, el ambiente en Europa, especialmente todo en el este, sigue siendo caótico. La firma del Tratado de Versalles en junio de 1919 no logra detener los conflictos desarrollados en la región. Sin embargo, la mayor traición al espíritu del Tratado de Versalles ocurre el mismo año de su firma. Así, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia debían ser sus garantes, especialmente al unir sus fuerzas dentro de una alianza de tres, a la que se llamó la Alianza Atlantista. Mientras tanto, la Sociedad de Naciones, una especie de Organización de las Naciones Unidas prematura, creada por el Tratado de Versalles, debe permitir una resolución pacífica de los conflictos, así como el desarme de las naciones. No obstante, estos dos compromisos, que hubieran permitido la correcta implementación del Tratado de Versalles a largo plazo, pronto pierden el respaldo de los anglosajones. En noviembre de 1919, el Congreso estadounidense rechaza el Tratado de Versalles, imponiendo un retorno al aislacionismo. Para cumplir con su firma, luego aprueba una versión de bajo costo, en el que Estados Unidos no tiene aliados ni participa en la comunidad internacional. Por su parte, los británicos tienen como objetivo mantener un equilibrio de fuerzas en Europa continental, todo esto a menor costo. La Alianza Atlántica obliga mecánicamente a los británicos a posicionarse junto a Francia para hacer respetar el Tratado de Versalles incluso por la fuerza. Este compromiso, que puede resultar costoso, no les permite desempeñar el papel de árbitro continental al posicionarse, según la situación, en un campo u otro. Así, el gobierno británico aprovecha la oportunidad que ofrece la salida estadounidense de la alianza para hacer lo mismo. Esto tiene una gran consecuencia. Francia se convierte en la única potencia que garantiza la correcta ejecución del Tratado de Versalles. Este punto es significativo ya que en 1919 Francia está demográficamente desangrada y muy endeudada, y su industria por sí sola, aunque poderosa, no puede medirse con la industria alemana. Frente a esto, Alemania es consciente de su fuerza y acepta mal su derrota, como hemos podido ver en un documental anterior. Por ende, se resiste velozmente a acatar las condiciones impuestas. Francia se ve involucrada en conflictos locales, particularmente junto a Polonia, que aprovecha la inestabilidad política en el área, empeorando la situación, para, a su vez, ignorar el Tratado de Versalles. Aunque sorprenda, esto ocurrió durante la firma del Tratado de Versalles. Polonia está en guerra en múltiples frentes, particularmente contra los soviéticos, pero también con casi todos sus vecinos excepto Alemania. Bajo el impulso del mariscal Pilsudski, partidario de lo que él llama la Gran Polonia, el país opta por una política agresiva y empuja sus fronteras 200 kilómetros hacia el este. Para dimensionar esta hazaña, representa la distancia entre París y Lille, lo cual es considerable. Pero ¿cuál es la relación entre las conquistas polacas al finalizar la Primera Guerra Mundial y el rearme alemán? Estas conquistas generan tensiones en Europa del Este, las cuales perduran hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y son estas tensiones las que, al final, resultarán ser decisivas. Cuando los anglosajones abandonan a Francia, esta no se queda de brazos cruzados y busca soluciones. En el este, varios jóvenes países buscan estabilizarse y asegurar su independencia, lo que presenta oportunidades. Así se forma una alianza entre Francia y varios países europeos, especialmente Checoslovaquia, Rumania, Yugoslavia y Polonia. Esto permitió equilibrar el poder respecto a Alemania. El núcleo de estas alianzas es la Pequeña Entente, pero son frágiles por las disputas territoriales, lo que impide una cooperación estable. Por lo tanto, a pesar de que estos acuerdos eran una excelente solución geopolítica a los problemas de cada parte involucrada, las cuestiones territoriales que el Tratado de Versalles no resolvió y que la Sociedad de Naciones tampoco logra resolver hacen que estos acuerdos no perduren en el tiempo. Por lo tanto, esta idea bien pensada no permite en la práctica reequilibrar el balance de poder entre Francia y Alemania. Esto puede sorprender, pero con el mismo espíritu de buscar una solución en el este para mantener la presión sobre Alemania. Francia busca aproximarse a un régimen que los occidentales temen. Y sí, se trata de la Rusia soviética.
Así es como en 1936 el país logra un tímido acuerdo con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero este acuerdo es en realidad anecdótico y simbólico, ya que en la práctica no obliga a nada. La fragilidad persiste por el aislamiento diplomático de Francia y la oposición de una parte significativa de sus socios históricos. Polonia, que el régimen comunista intentó borrar del mapa años atrás, no ve con buenos ojos este acuerdo por razones evidentes. Del lado británico es igual, esencialmente hostil al comunismo. Así, Francia se mantiene al margen en este asunto, tanteando el terreno y evitando acentuar la precariedad de su posición diplomática. En este contexto, con Francia prácticamente aislada y consciente de ello, se abre el camino al rearme alemán. ¿Pero qué forma tomó y cuándo comenzó realmente? Contrario a lo que se podría pensar, dado que se menciona con frecuencia, el rearme alemán precede por varios años la llegada al poder de Adolf Hitler. No fue en 1933, sino en 1922, 11 años antes, que Alemania, aunque democrática tras la Gran Guerra, inició su rearme con la sorprendente ayuda de los soviéticos. Esto, por supuesto, violaba el Tratado de Versalles, firmado solo 3 años atrás. Alemania busca evitar el pago de las reparaciones a los vencedores. Pero esto va mal para ella al principio, ya que Francia golpea la mesa y envía a su ejército a ocupar la poderosa región industrial de la Ruhr. Con el apoyo de Bélgica e Italia, esta ocupación permite que Alemania vuelva a negociar de forma algo viril, pero con el fin de hallar una solución a la situación. No obstante, esta ocupación de un área crucial afecta severamente la economía alemana, ya debilitada por la inestabilidad política nacional. Esto es más cierto ya que las élites alemanas incitan a la población de los territorios ocupados a la resistencia pasiva y la huelga, perjudicando aún más la capacidad productiva nacional. Así, la situación económica alemana se deteriora rápidamente y reduce por un tiempo sus capacidades de rearme. Sin embargo, la situación cambia por primera vez en 1924, cuando la mayoría en el Parlamento francés cambia. Luego pasa a manos del Cartel de las Izquierdas, una amplia coalición política de izquierda de la época. Francia adopta una postura más conciliadora, considerando la economía alemana y el alto costo de la ocupación francesa, animando a los líderes a buscar una solución diplomática al conflicto. El nuevo gobierno ordena a su ejército retirarse de la Ruhr sin una contrapartida real. Aunque la posición es clara, le resta a Francia un importante medio de presión. Debido a la falta de apoyo internacional, el gobierno francés solo puede optar por la renegociación, a la reducción del total de reparaciones adeudadas por Alemania a Francia. Así, al no llevar hasta el final el equilibrio de fuerzas que le era favorable, pero particularmente costoso, Francia simplemente sale perdiendo de la situación. El país solo logra empeorar las relaciones franco-alemanas, al mismo tiempo que crea un profundo resentimiento dentro de la población alemana, sin lograr obtener el pago debido. Este evento envía una señal clara al gobierno alemán. La lucha contra Francia no solo es posible, sino que puede ser ganada. Y esto es aún más cierto ya que los estadounidenses, al igual que los británicos, de manera coherente con sus propios intereses, una vez más no se alinearon del lado del derecho internacional junto a los franceses, aun cuando el país solo ha aplicado el Tratado de Versalles, del cual son cofirmantes. Sin embargo, desde mediados de la década de 1920, un viento de esperanza sopla nuevamente sobre Europa. La retirada de la rueda fomenta un ambiente calmado favorable para soluciones diplomáticas. El político francés Aristide Briand se convierte en defensor de la reconciliación europea y de una geopolítica internacional regulada pacíficamente bajo la sociedad de naciones. En esencia, muchos franceses desean la paz, y los representantes de la nación reflejan este deseo. Esta nueva postura de Francia permite a Alemania integrarse en la Sociedad de Naciones en 1926. Alemania también busca normalizar sus relaciones y reposicionarse dentro del Concierto de las Naciones, rehusándose a aplicar completamente el Tratado de Versalles. La llegada de Alemania a la Sociedad de Naciones le ofrece así un foro mundial. La voluntad francesa de apaciguamiento da a los alemanes un medio de presión automático, quienes solo tienen que amenazar con retirarse de la Sociedad de Naciones, que así perdería efectivamente de su sustancia para imponer progresivamente sus puntos de vista. Los representantes alemanes utilizan así inteligentemente este foro diplomático para socavar el Tratado de Versalles, intentando destacar la injusticia y la incoherencia.
Este enfoque data de 1927. La Comisión Internacional de Control Militar, encargada de asegurar y verificar el desarme alemán acordado en el tratado, se retira de Alemania y debe ser reemplazada por un control de la Sociedad de Naciones. Pero la verdadera pregunta es, ¿dónde está realmente el rearme alemán en este punto? Aunque el país ha sido parcialmente desarmado después de que gran parte de su armamento fuera destruido y sus fortificaciones desmanteladas al final de la guerra. Los controles estipulados en el Tratado de Versalles son difíciles de aplicar en la práctica. Un ejemplo típico son las fábricas de armamento reconvertidas tras la guerra, pero que aún pueden producir equipos militares clandestinamente. Asimismo, el fin de la guerra dio paso a estructuras paramilitares que en la práctica ofrecían una sólida reserva de hombres para el ejército alemán. ¿Quién supera de manera oficiosa y amplia el límite de 100.000 hombres fijado por el tratado? Se denuncia la existencia de una escuela de guerra y de un Estado Mayor sin tomar acciones. Es fácil para nosotros, que conocemos el curso de los eventos, juzgar severamente a las naciones occidentales. Sin embargo, es igualmente importante considerar que gran parte de las poblaciones occidentales que vivieron la violencia y dureza de la Primera Guerra Mundial simplemente favorecen la paz. Esto motiva a muchas élites políticas europeas a adoptar una postura pacifista. Incluso ignoran violaciones claras a los principios establecidos al finalizar el primer conflicto mundial. Por su parte, Alemania, aunque democrática, no deja de preparar su regreso con fuerza en la sombra. El país combina su legítima voluntad de reintegrarse en el concierto de las naciones con un rearme oculto. Esto comenzó en los años 20 después del Tratado de Rapallo, cuando el país empezó a recuperarse. Los entrenamientos militares secretos en Rusia aumentan el presupuesto de su ejército bajo el pretexto de subvenciones, intensifican su producción de acero en Suecia y desarrollan nuevos prototipos de tanques. No obstante, en 1929 se da el golpe de gracia a las esperanzas de paz europeas. Mientras Europa se recupera de la Gran Guerra, una terrible crisis económica surge en Estados Unidos antes de cruzar el Atlántico al año siguiente. Alemania se ve fuertemente afectada por la crisis desde 1930, mientras que Francia no se ve realmente sacudida hasta 1931. El caos económico debilita a Francia, pieza clave de la Sociedad de Naciones. Y es en ese momento cuando la institución termina de perder su credibilidad. Así, cuando Japón invade Manchuria en 1931, la Sociedad de Naciones ordena al país que retire sus tropas, pero en vano. A pesar de esta situación, no se pronuncia ninguna sanción y Japón continúa sus operaciones. Este debilitamiento, junto con la voluntad francesa de apoyarse en soluciones diplomáticas, permite a Alemania obtener el principio de igualdad de derechos en materia de armamento. En diciembre de 1932, el rearme previamente oculto pudo hacerse abiertamente. Una parte importante de la élite política francesa continúa así engañándose con ilusiones pacifistas y permanece extrañamente ciega a la amenaza que crece, a pesar de múltiples advertencias tanto del cuerpo diplomático como de las redes del ejército francés que constatan la puesta en marcha de la máquina de guerra alemana. A pesar de esto, la situación de Alemania no es en absoluto brillante, atrapada en una crisis económica de la que no puede salir. Alemania se tambalea debido a una inestabilidad política crónica y profundas divisiones sociales. Y es en este contexto de crisis y resentimiento que un hombre va a destacar. Por supuesto, estamos hablando de Adolf Hitler. Impulsado por el caos político y económico de Alemania, la frustración general del pueblo alemán y su deseo de derribar el Tratado de Versalles, asciende gradualmente en la escala de poder hasta apoderarse de él en 1933. 3 años después, ordena la remilitarización de Renania, abandonada por las últimas fuerzas francesas en 1930. Y el Tratado de Versalles es entonces abiertamente transgredido. Y sin embargo, Francia no envía ninguna división para imponer el respeto al derecho internacional a Alemania, porque no lo hizo. Bueno, ese será el tema del próximo documental, y si el tema te interesa, suscríbete. ¿Sabías que esta situación caótica se originó en una elección estadounidense del 8 de noviembre de 1918? ¿Sorprendido? Este documental es para ti.